En el corazón de Barcelona, la brisa del mar acaricia las calles empedradas. Un hombre, con el rostro surcado por el tiempo, se prepara para su último acto. Su nombre es Javier, un ícono de la música, la voz que ha acompañado a generaciones. Hoy, a sus 58 años, se enfrenta a una decisión que cambiará su vida para siempre. Mientras la ciudad se ilumina con luces brillantes, Javier se encuentra solo en su camerino. Las paredes están adornadas con recuerdos, fotos de conciertos, cartas de fans y un viejo gramófono que aún reproduce sus melodías. Pero en su corazón, una sombra se cierne. ¿Cómo se despide un hombre que ha sido la voz de una generación? La pregunta lo atormenta. Cada nota que ha cantado, cada letra que ha escrito, ha sido un reflejo de su alma. Pero hoy siente que ha perdido algo esencial. La música que una vez fluyó de él con facilidad, ahora se siente como un eco distante. ¿Es posible que su voz, su legado, se desvanezca en el aire como el humo de un cigarro? Mientras se mira en el espejo, ve a un hombre cansado. La fama ha sido un regalo y una maldición. Ha vivido en el centro de atención, pero a costa de su vida personal. Su familia, sus amigos, todos han quedado atrás. ¿Valió la pena? La pregunta lo consume. En el fondo de su mente, una melodía comienza a surgir. Es una canción que nunca escribió, una que habla de despedidas y de lo que se deja atrás. Pero, ¿quién la escuchará? ¿Acaso su voz aún tiene poder? La incertidumbre lo envuelve. Javier se levanta y camina hacia el escenario. Las luces brillan intensamente, y el murmullo de la multitud se convierte en un rugido ensordecedor. Pero en su interior, siente un vacío. La conexión que una vez tuvo con su audiencia parece desvanecerse. ¿Qué pasará si esta es su última actuación? ¿Cómo se despide de aquellos que lo han amado? En el fondo de su corazón, una verdad lo atormenta. ¿Realmente ha vivido para los demás o ha sido un prisionero de su propia fama? La lucha interna se intensifica. La música siempre ha sido su refugio, pero ahora se siente como una carga. ¿Puede un hombre ser libre si su voz es su prisión? Mientras se acerca al micrófono, una imagen lo golpea a su hija, que lo mira desde la primera fila. Ella ha crecido en su sombra, siempre esperando que su padre esté presente. Pero él ha estado ausente, atrapado en un mundo de luces y aplausos. ¿Qué legado le deja? Una vida llena de éxitos, pero vacía de amor. La multitud estalla en vítores, pero Javier no escucha. Su mente está en otro lugar. La canción que nunca escribió resuena en su cabeza, y la pregunta se hace más fuerte. ¿Puede un hombre encontrar redención en su última actuación? Con el corazón latiendo con fuerza, se da cuenta de que este no es solo un adiós a su carrera, sino a la vida que ha llevado. La música ha sido su salvación, pero también su condena. ¿Qué elegirá? ¿Seguir adelante con la actuación o dar un paso atrás y enfrentar la verdad que ha estado evitando? La tensión se acumula en el aire. La multitud espera, pero Javier está atrapado en su propio dilema. La luz del escenario brilla sobre él, pero en su interior, la oscuridad lo envuelve. ¿Qué decisión tomará? ¿Se atreverá a ser vulnerable ante su audiencia o se esconderá detrás de la máscara del artista? La pregunta final resuena en su mente. ¿Puede un hombre encontrar su voz en el silencio de su propia verdad? Mientras se prepara para cantar, el destino de Javier pende de un hilo. La respuesta está a punto de revelarse, pero el tiempo se agota. ¿Qué elegirá? ¿La música o la verdad? En el corazón del Poble Sec, un barrio vibrante de Barcelona, Joan Manuel Serrat creció entre el bullicio de las calles y el eco de las tradiciones. Desde pequeño, las voces de su entorno lo envolvían. La risa de los niños, el murmullo de las abuelas y el canto de los pájaros en los árboles. Pero, bajo esa superficie de alegría, había sombras que acechaban. La mezcla de culturas en su barrio era un regalo y una carga. Serrat escuchaba las historias de sus vecinos, relatos de amor y desamor, de lucha y esperanza. Sin embargo, también percibía el dolor de aquellos que habían sido desplazados, que habían perdido su hogar y su identidad. ¿Cómo podía él, un niño, entender el peso de esas historias? La pregunta lo atormentaba. A medida que crecía, la música se convirtió en su refugio. Las guitarras resonaban en su habitación y las letras brotaban de su corazón. Pero cada acorde traía consigo una lucha interna. ¿Debía cantar sobre la alegría o debía dar voz al sufrimiento que lo rodeaba? La dualidad lo consumía. La música era su salvación, pero también su condena. En su adolescencia, Serrat se enfrentó a un dilema moral. La dictadura en España oprimía a su pueblo. Las voces de los artistas eran silenciadas,
¿Debería él arriesgarse a hablar? La presión era abrumadora. La música podía ser un arma, pero también un camino hacia la oscuridad. La pregunta lo perseguía. ¿Sería un traidor a su gente si no alzaba su voz? Una noche, mientras miraba por la ventana, vio a un grupo de jóvenes protestando. Sus rostros estaban llenos de determinación. En ese momento comprendió que su música podía ser un faro de esperanza. Pero, ¿a qué costo? La idea de ser un portavoz lo aterraba. La responsabilidad era inmensa. ¿Podría soportar el peso de las expectativas? La vida en el Poble Sec no era fácil. Las dificultades económicas y la represión política creaban un ambiente tenso. Serrat sentía la presión de su entorno. La lucha por la libertad y la búsqueda de la identidad se entrelazaban en su mente. Cada día era una batalla entre lo que quería ser y lo que su comunidad necesitaba de él. En su primer concierto, el miedo lo invadió. Las luces brillaban intensamente y el murmullo del público se transformó en un rugido ensordecedor. ¿Sería suficiente su voz para transmitir el dolor y la esperanza de su gente? La duda lo asaltaba, pero al abrir la boca, las palabras fluyeron como un torrente. La música se convirtió en su verdad. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas sombras. La fama lo aisló, las expectativas crecieron y la presión se volvió insoportable. Serrat se preguntaba si había traicionado su esencia. ¿Era él el mismo de antes o se había convertido en un producto de la industria? La lucha interna se intensificó. La búsqueda de autenticidad se convirtió en su mayor desafío. Las noches eran largas y solitarias. En su mente, las voces del pasado resonaban. Recordaba a aquellos que habían luchado por la libertad, a los que habían perdido todo. La culpa lo consumía. ¿Era suficiente su música para honrar sus sacrificios? La pregunta lo mantenía despierto. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. En un momento de reflexión, Serrat decidió regresar al Poble Sec. Caminó por las calles que lo vieron crecer. Cada rincón traía recuerdos. Mauania reconesto momento poisei, las risas de los niños, el aroma del pan recién horneado y las historias de sus vecinos. Pero también sentía el peso de la historia. Las sombras del pasado lo seguían. ¿Podría reconciliarse con su historia y su música? En ese viaje, Serrat comprendió que su lucha no era solo personal. Era un reflejo de su comunidad. La música era un puente entre el pasado y el presente. Cada nota, cada letra, era un homenaje a aquellos que habían luchado. La pregunta que lo había atormentado comenzó a transformarse. Ya no era solo sobre él, sino sobre todos. Al final, Serrat se dio cuenta de que su voz era un regalo que debía compartir. La lucha interna se convirtió en una fuente de inspiración. La música no solo era su salvación, sino también su legado. En el Poble Sec, entre las sombras y las luces, encontró su verdad. La búsqueda de identidad y la lucha por la libertad se entrelazaron en su ser. Y así, el cantautor que conocemos hoy nació de las cenizas de su pasado. En 1975, el mundo se encontraba en un punto de quiebre. La opresión se cernía sobre España como una sombra oscura. Joan Manuel Serrat, un joven cantautor, se enfrentaba a una decisión que cambiaría su vida para siempre. La dictadura franquista había silenciado a muchos, pero él no podía callar. Su música era un grito de libertad, un eco de esperanza en tiempos de desesperanza. Serrat sabía que su voz era poderosa, pero también sabía que su libertad estaba en juego. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su verdad? Esa pregunta lo atormentaba. La noche antes de su partida, se sentó en su habitación, rodeado de recuerdos. Las paredes estaban impregnadas de su música, pero también de su miedo. ¿Debería quedarse y arriesgarlo todo, o huir y preservar su voz? El exilio en México no fue solo un cambio de escenario, fue un acto de valentía, pero también de sacrificio. Serrat dejó atrás a su familia, sus amigos, su tierra. Cada paso que daba hacia el aeropuerto era un paso hacia lo desconocido. La incertidumbre lo envolvía. ¿Sería capaz de seguir creando sin su hogar? ¿Podría su música resonar en un país que no era el suyo? Al llegar a México, la realidad lo golpeó. La calidez del pueblo mexicano contrastaba con el frío de su desarraigo. La gente lo recibía con los brazos abiertos, pero en su interior, Serrat luchaba con una profunda soledad. La nostalgia lo consumía. Las melodías que solía cantar en las plazas de Barcelona ahora se sentían lejanas. ¿Podría encontrar su voz en este nuevo mundo? La presión de ser un símbolo de resistencia lo agobiaba. Cada acorde que tocaba, cada letra que escribía, llevaba consigo el peso de su historia. La música se convirtió en su refugio, pero también en su carga. ¿Era justo que su arte se alimentara de su dolor? La lucha interna se intensificaba. La libertad que había buscado venía acompañada de un precio emocional. En México, Serrat comenzó a componer.
Las canciones brotaban de su alma, pero cada nota era un recordatorio de lo que había perdido. La distancia de su hogar se sentía como un abismo. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría su música ser un puente entre dos mundos? ¿O este sería solo un eco de su sufrimiento? Las noches eran largas y solitarias. En la penumbra, se preguntaba si alguna vez podría regresar a España. La idea de volver lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si su música ya no resonaba con su gente? ¿Y si el exilio había cambiado su esencia? La lucha por su identidad se intensificaba. La música que una vez fue su voz ahora se convertía en un espejo de su conflicto interno. Un día, mientras caminaba por las calles de Ciudad de México, se encontró con un grupo de jóvenes que cantaban sus canciones. Sus voces llenaban el aire, y por un momento, Serrat sintió que su corazón latía con fuerza. Era un recordatorio de que su música aún tenía poder. Pero la alegría fue efímera. La realidad lo golpeó de nuevo. ¿Podría su arte ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad? La presión de ser un ícono de la resistencia lo llevó a un punto de quiebre. La lucha interna se volvió insoportable. La música, que había sido su salvación, se transformó en una carga. ¿Era posible que su libertad estuviera atada a su sufrimiento? La pregunta lo perseguía, y cada día se hacía más difícil de ignorar. Serrat se sentó una noche, rodeado de papeles y acordes. La música fluía, pero las lágrimas caían. La lucha por su libertad y su arte se entrelazaban en un torbellino de emociones. ¿Podría encontrar la paz en medio de la tormenta? La respuesta seguía siendo esquiva. La búsqueda de su voz se convirtió en un viaje hacia lo más profundo de su ser. El exilio lo transformó. La música que nació del dolor se convirtió en un himno de resistencia. Serrat aprendió que la libertad no siempre es sencilla. A veces se encuentra en la lucha, en el sacrificio. La pregunta que lo había atormentado se transformó en una revelación. Su música, aunque marcada por el sufrimiento, era un testimonio de su valentía. Así, Serrat continuó su camino. La lucha por su identidad y su arte se convirtió en su legado. La música, aunque nacida del dolor, se transformó en un canto de esperanza. En su viaje, descubrió que la libertad no solo se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. La noche caía sobre Barcelona. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas atrapadas en un mar de asfalto. Joan Manuel Serrat, con su guitarra en mano, se encontraba en el escenario de un pequeño bar. La multitud lo miraba con expectación. Sus canciones resonaban en el aire, himnos de resistencia que llenaban de esperanza a un pueblo cansado. Pero en su interior, una tormenta se gestaba. Mientras tocaba, su mente viajaba a un lugar oscuro. La letra de su última canción se repetía en su cabeza: ¿qué precio tiene la libertad? La pregunta lo atormentaba. Cada acorde que tocaba era un recordatorio de su responsabilidad. ¿Era suficiente ser la voz de su pueblo, o éste debía buscar su propia paz interior? Las miradas de la audiencia eran intensas. Esperaban que él hablara por ellos, que canalizara su dolor y su lucha, pero Serrat sentía un vacío. La presión de ser un símbolo lo consumía. ¿Qué pasaría si dejaba de cantar? ¿Se traicionaría a sí mismo y a su gente? La duda lo devoraba. Recordó las noches de protesta, las marchas llenas de fervor. Su música había sido un refugio, un grito de resistencia, pero ahora cada nota parecía un eco de su propia angustia. La lucha por la libertad era noble, pero ¿a qué costo? La paz que anhelaba se alejaba cada vez más. En un rincón del bar, un grupo de jóvenes lo miraba con admiración. Ellos veían en él un héroe, pero Serrat sabía que los héroes también tienen sus demonios. La fama lo había aislado. La soledad lo abrazaba en medio de la multitud. Era justo que su voz se convirtiera en un arma. ¿O este debía guardarla para encontrar su propio camino? La guitarra sonaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó a su familia, a sus amigos. Ellos lo apoyaban, pero también lo presionaban. Sigue luchando, Joan, le decían. Pero ¿quién luchaba por él? La lucha por la libertad era un camino solitario. La música que unía a su pueblo lo alejaba de sí mismo. Un susurro en su interior le decía que debía elegir la voz de su pueblo o su propia paz. La decisión lo atormentaba. ¿Podía ser feliz si su gente sufría? ¿O este era egoísta pensar en su bienestar? La dualidad lo desgastaba. Cada día se sentía más atrapado en un laberinto emocional. Mientras la multitud coreaba sus canciones, Serrat sintió un nudo en el estómago. La euforia de la música contrastaba con su angustia interna. La lucha por la libertad era hermosa, pero también desgarradora.
La voz de su pueblo resonaba en sus oídos, pero su corazón anhelaba silencio. En un momento de claridad, se dio cuenta de que no podía seguir así. La música debía ser un refugio, no una carga. La lucha por la libertad no podía ser su única razón de ser. Debía encontrar un equilibrio. Pero ¿cómo hacerlo sin traicionar a quienes lo seguían? La noche avanzaba y la tensión crecía. Serrat miró a su alrededor. Las caras de su gente reflejaban esperanza, pero también desesperación. La lucha era real, pero su paz interior también lo era. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Qué precio tiene la libertad? El dilema lo consumía. La música era su vida, pero también su prisión. La voz de su pueblo lo llamaba, pero su corazón anhelaba un respiro. La lucha por la libertad era noble. Pero ¿a qué costo? La paz interior parecía un sueño lejano. Mientras la última nota se desvanecía en el aire, Serrat sintió que el tiempo se detenía. La multitud estalló en aplausos, pero él no podía disfrutarlo. La lucha seguía, y su dilema permanecía sin resolver. La voz de su pueblo lo necesitaba, pero su alma clamaba por libertad. ¿Podría encontrar un camino que uniera ambas realidades? La noche se cerraba sobre él, y con cada aplauso, la pregunta seguía resonando. ¿Qué precio tiene la libertad? La respuesta aún estaba por llegar, pero la lucha apenas comenzaba. El avión aterrizó en Madrid con un suave golpe. El sonido de las ruedas contra la pista resonó en su pecho. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, una sombra de duda lo envolvía. La ciudad que había dejado atrás había cambiado. ¿Y él? ¿Había cambiado también? Al salir del aeropuerto, el aire fresco le golpeó la cara. El aroma a churros y café lo envolvió, evocando recuerdos de su infancia. Pero cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio de lo que había perdido. La gente pasaba a su lado, ajena a su lucha interna. Sonrisas, risas, vida. Todo lo que él había dejado atrás. Se detuvo un momento, miró a su alrededor. La plaza estaba llena de vida, pero él se sentía como un extraño en su propia tierra. ¿Podría realmente volver a ser parte de esto? La pregunta lo atormentaba. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Mientras caminaba, las imágenes de su pasado lo asaltaban. La traición, el dolor, la pérdida. Había dejado atrás amigos, familia y un hogar que ya no existía. ¿Cómo reconciliar esos recuerdos con la alegría que lo rodeaba? La risa de los niños, el bullicio de los vendedores, todo parecía un eco lejano de lo que una vez conoció. Se sentó en un banco, observando a la gente pasar. Una pareja se abrazaba, un grupo de amigos reía. Él se sentía como un espectador en su propia vida. La nostalgia lo invadía, pero también la culpa. ¿Tenía derecho a disfrutar de este momento? ¿No había sido él quien había huido, quien había dejado a todos atrás? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Era hermoso, pero su belleza le resultaba amarga. Recordó las noches en las que soñaba con este regreso, imaginando cómo sería. Pero ahora que estaba aquí, la realidad era diferente. La felicidad de otros lo hería. Un niño corrió hacia él, con una sonrisa brillante. Le ofreció un caramelo. «Toma», dijo el pequeño, sin saber el peso que llevaba su gesto. Él sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Cómo podía aceptar algo tan simple cuando su vida era un caos? Agradeció al niño, pero su corazón seguía pesado. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría reconciliar su pasado con un futuro incierto? La respuesta parecía esquiva, como un espejismo en el desierto. La vida había seguido adelante sin él y ahora se sentía como un fantasma. Decidió caminar por las calles que una vez conoció. Cada esquina traía consigo un recuerdo. La heladería donde solía ir con su madre, la tienda de juguetes que había cerrado hace años. Todo había cambiado, pero su dolor seguía intacto. La ciudad había evolucionado, pero él se sentía atrapado en el tiempo. Al llegar a su antiguo barrio, el corazón le dio un vuelco. Las casas eran diferentes, los rostros también. Se detuvo frente a su antigua casa. La puerta estaba pintada de un color vibrante, pero el jardín estaba descuidado. ¿Quién vivía allí ahora? ¿Habían olvidado a los que se fueron? Un grupo de adolescentes pasaron riendo. Uno de ellos lo miró y le sonrió. Era un gesto amable, pero él no pudo devolver la sonrisa. La conexión se había perdido. La vida seguía, pero él estaba estancado en su propio tormento. La noche cayó, y las luces de la ciudad comenzaron a brillar. Se sentó en un café, observando a la gente. La música sonaba suave, pero no podía disfrutarla. Su mente estaba en guerra. ¿Era un traidor por regresar? ¿O un héroe por enfrentar su pasado? La pregunta lo consumía. La lucha entre el deseo de pertenecer y el miedo a ser rechazado lo desgastaba. ¿Qué pasaría si nadie lo aceptaba? Si su regreso solo traía más dolor. Mientras la noche avanzaba, la soledad lo envolvía. La ciudad seguía viva,
pero él se sentía más muerto que nunca. La reconciliación parecía un sueño lejano. La lucha interna era feroz, y cada latido de su corazón era un recordatorio de su conflicto. El futuro era incierto, y el pasado lo perseguía. ¿Podría encontrar su lugar en un mundo que había cambiado tanto? La respuesta seguía siendo un eco en su mente, resonando en la oscuridad de la noche. Serrat se encuentra en su estudio, rodeado de recuerdos. Las paredes están cubiertas de fotos, premios y discos de oro. Cada objeto cuenta una historia, pero hoy, esas historias pesan más que nunca. Se sienta en su silla. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando su rostro cansado. Mira hacia el piano, donde tantas melodías nacieron. ¿Qué queda de todo eso? La pregunta lo atormenta. Ha dedicado su vida a la música, pero a costa de su propia felicidad. Cada acorde, cada letra, fue un sacrificio. ¿Valió la pena? La nostalgia lo envuelve. Recuerda los aplausos, las ovaciones. Pero también recuerda las noches solitarias, las ausencias. La fama trajo consigo un precio. ¿Cuántas veces dejó de lado a su familia por una gira? ¿Cuántas promesas rotas? Serrat cierra los ojos. En su mente, las imágenes se agolpan. Su hija pequeña esperando en casa. Su esposa, con una sonrisa que se desvanecía con cada viaje. La culpa lo consume. ¿Es un héroe o un villano en su propia historia? El reloj avanza. Cada segundo es un recordatorio de que el tiempo se agota. La despedida se acerca. ¿Cómo se siente al mirar hacia atrás? La vida es un mosaico de decisiones, algunas brillantes, otras oscuras. ¿Qué legado deja? Se levanta y camina hacia la ventana. La ciudad brilla, pero él se siente distante. La música que lo hizo famoso también lo aisló. ¿Es posible ser amado y al mismo tiempo sentirse solo? La contradicción lo atormenta. En el fondo, sabe que su música ha tocado vidas, ha inspirado a generaciones. Pero, ¿a qué costo? La pregunta resuena en su mente. ¿Es suficiente el amor de sus fans para llenar el vacío que dejó en su hogar? Serrat respira hondo. La ansiedad lo invade. La presión de ser un ícono pesa sobre sus hombros. La expectativa de ser perfecto, de nunca fallar. Pero ¿quién es realmente? ¿Un artista? ¿Un padre? ¿Un esposo? ¿Puede ser todo eso y aún así sentirse perdido? Se sienta de nuevo, frente al piano. Sus dedos acarician las teclas, pero no hay música. Solo silencio. El silencio es ensordecedor. Es un reflejo de su alma. La lucha interna es palpable. ¿Cómo reconciliar el amor por la música con el dolor de las pérdidas? Las lágrimas asoman. Serrat se siente vulnerable. La vida es frágil, y él lo sabe. Cada nota que no tocó, cada palabra que no dijo, pesa en su corazón. ¿Qué pasará cuando ya no esté? ¿Cómo lo recordarán? La idea de ser olvidado lo aterra. Ha construido un imperio, pero ¿sobre qué cimientos? La fama es efímera. Las canciones pueden vivir para siempre, pero las relaciones son diferentes. ¿Qué legado deja a su familia? La angustia lo consume. Se pregunta si alguna vez podrá perdonarse. La lucha entre el deber y el deseo lo ha desgastado. ¿Es posible encontrar paz en medio del caos? La respuesta parece esquiva. Serrat se levanta nuevamente. Camina hacia la estantería, toma un álbum de fotos. Las imágenes lo miran, llenas de vida. Su familia sonríe, pero él siente que ha fallado. ¿Cómo puede reconciliarse con su pasado? El peso de las decisiones lo abruma. Cada elección lo ha llevado a este momento. La música fue su salvación, pero también su prisión. ¿Puede haber redención en el adiós? El sol se oculta, y la habitación se sumerge en sombras. Serrat siente que el tiempo se detiene. La despedida no es solo un final, es un nuevo comienzo. Pero, ¿está listo para enfrentar lo que viene? La lucha interna es feroz. La música lo ha definido, pero también lo ha limitado. ¿Puede liberarse de su propio legado? La pregunta queda en el aire, como un eco. La respuesta es incierta, pero la búsqueda de la verdad lo impulsa. Serrat respira profundamente. La noche se cierne sobre él, y con ella, la esperanza de encontrar la paz. La lucha continúa, pero ahora está dispuesto a enfrentarla. La despedida no es el final, sino una oportunidad para renacer. Joan Manuel Serrat se encuentra en un cruce de caminos. La música ha sido su refugio, su voz, su vida. Pero ¿qué sucede cuando el arte se convierte en una carga? La presión de ser un ícono, de representar a una generación, pesa sobre sus hombros. Cada acorde que toca, cada letra que escribe, resuena con las expectativas de millones. Sin embargo, en su interior, una pregunta lo atormenta. ¿Sigue creando por amor o por obligación? En una noche oscura, Serrat se sienta solo en su estudio. Las sombras de su pasado lo rodean. Recuerda sus inicios, cuando la música era pura, un acto de amor.
pero ahora, el eco de su propia voz le resulta extraño. Las melodías que una vez fluyeron con facilidad se han convertido en un laberinto de dudas. ¿Es este el legado que quiere dejar? ¿O este ha perdido su esencia en el camino? La lucha interna se intensifica. Cada vez que se enfrenta al piano, siente una presión abrumadora. Las notas parecen burlarse de él, recordándole los sacrificios que ha hecho. Su familia, sus amigos, su vida personal, todo ha quedado en segundo plano. La fama ha traído consigo un precio. ¿Vale la pena? La pregunta lo consume. En su mente las imágenes de su infancia emergen. Un niño soñador, con una guitarra en mano, cantando en las calles de Barcelona. La alegría de compartir su música con el mundo. Pero ahora, esa alegría se ha desvanecido. La industria musical lo ha moldeado, lo ha transformado en un producto. ¿Dónde está el verdadero Serrat? ¿Dónde está el amor que una vez sintió por la música? La noche avanza y la tormenta se desata afuera. Los truenos retumban, como si el universo estuviera reflejando su caos interno. Serrat se levanta y camina hacia la ventana. Observa la lluvia caer, cada gota un recordatorio de sus lágrimas no derramadas. La lucha entre el artista y el hombre se intensifica. ¿Puede reconciliar su pasión con su realidad? De repente, una idea surge en su mente. ¿Y si pudiera volver a sus raíces? ¿Y si pudiera encontrar la forma de fusionar su legado con su verdadero yo? La música no debería ser una carga, sino un vehículo de expresión. Con renovada determinación, se sienta de nuevo al piano. Las teclas parecen vibrar con su energía. Comienza a tocar, no para el mundo, sino para sí mismo. Las notas fluyen, y con cada acorde, siente que se libera. La lucha no ha terminado, pero ha encontrado un camino. La música se convierte en su salvación, su redención. En ese momento, se da cuenta de que el amor por su arte nunca ha desaparecido, solo estaba oculto bajo las expectativas y el miedo. La conexión con su esencia se restablece. Mientras compone, la pregunta que lo atormentaba se transforma. Ya no es un dilema, sino una afirmación. La música es su vida, su amor. No importa lo que el mundo espere de él. Lo que importa es lo que siente en su corazón. La lucha se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Serrat se da cuenta de que su legado no se mide por la fama, sino por la autenticidad de su expresión. La tormenta afuera comienza a amainar. La lluvia se convierte en un suave murmullo. Serrat sonríe, sintiendo que ha encontrado la paz. La lucha interna ha sido dura, pero necesaria. Cada nota que toca ahora está impregnada de amor y verdad. La música vuelve a ser su refugio, su hogar. En este viaje de amor, lucha y redención, Serrat ha aprendido que la verdadera libertad radica en ser fiel a uno mismo. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene un papel que interpretar. La música es su voz, su legado, y está listo para compartirlo con el mundo una vez más. La historia de Joan Manuel Serrat es un testimonio de que a pesar de las tormentas, siempre hay un camino hacia la luz. Si quieres seguir explorando más sobre su vida y legado, suscríbete y acompáñanos en este viaje musical.